Hola a todos, soy Ale Larsen, docente de la Cátedra de Inmunología Veterinaria Aplicada, y hoy vamos a hablar de inmunodiagnóstico y también de pruebas primarias. Esos temas ya fueron vistos en el curso de Inmunobiología Animal Básica en el segundo año de la carrera, así que seguro algo se acuerdan. Como me gusta formular preguntas bien rebuscadas para que los haga pensar, les pido que tomen lápiz y papel para poder copiarlas, responderlas y subirlas al foro, así las discutimos. Vamos, hagan el intento de responder al menos alguna. Para que identifique la respuesta de esta presentación, por favor en el foro escriban en el encabezado Doctora Larsen, pruebas primarias, agreguen la pregunta y la respuesta. Diapo 2. Comencemos por definir palabras, conceptos. La semántica en inmunología y en cualquier disciplina es importantísima. Nos debemos expresar con exactitud para que todos podamos hablar el mismo idioma en clave inmune y podamos entender cabalmente a qué hacemos referencia. Así que vamos con las definiciones, que me encantan y para mí están todo el tiempo en evolución porque no son rígidas, así que las vamos a poner en tensión y las discutiremos en los foros. Empecemos por el principio. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es un conjunto de procesos que se utilizan para reconocer qué está afectando a un individuo, qué enfermedad lo aqueja y qué la causa. ¿Hay muchos tipos de diagnósticos? Sí, hay clínicos, de laboratorio, por imágenes moleculares, entre otros, y todos contribuyen al diagnóstico final. Al laboratorio de inmunología le toca contribuir al diagnóstico con las pruebas que detectan a los patógenos que causan la enfermedad o el producto inmune que queda del contacto con ese patógeno, que pueden ser células, citoquinas o anticuerpos. A estas pruebas las denominaremos inmunodiagnósticas, que son aquellas pruebas que utilizan algún componente del sistema inmune como reactivo, ya sea conocido, por ejemplo conjugado, o desconocido, el reactivo incógnita que está en la muestra problema, el que queremos determinar, que puede ser un patógeno o un producto de la respuesta inmune. Diapo 3. En esta diapo vamos a ver una secuencia de pasos involucrados en el diagnóstico. La pregunta es, ¿dónde comienza el diagnóstico? Siempre comienza en la toma de muestra, donde el médico veterinario es responsable de la calidad de la misma. Por eso recomendamos que si ya tienen un laboratorio de diagnóstico de confianza, pregunten qué tipo de muestras deben enviar para el diagnóstico de un patógeno específico. A veces la misma enfermedad se puede diagnosticar con distintas estrategias y presenta un algoritmo diagnóstico específico. Y para cada prueba hay requisitos necesarios respecto de la toma de muestras. No es lo mismo la toma de muestras para una prueba primaria o secundaria que para una prueba terciaria. Diapo 4. Dos palabras respecto de la calidad de la muestra. Nosotros los médicos veterinarios somos los responsables de una buena toma de muestra que incide directamente en la calidad de la muestra y en la calidad del diagnóstico y su resultado. Para esto hay que prestar atención al material que utilizamos para la extracción de la muestra. Deben ser adecuados y descartables. La muestra debe ser trasladada en forma refrigerada, evitando agitación y también hay que evitar el aumento de la contaminación y la hemólisis. Entre muestras como estas, ¿cuáles son las que preferimos en un laboratorio? Aquellas con el suelo límpido, amarillento y no hemolizado, ya que en algunas pruebas la hemólisis dificulta la lectura. Comencemos por clasificar el diagnóstico, que puede ser inmunológico o no, como ya vimos. En principio hay dos grandes grupos de pruebas diagnósticas, las directas y las indirectas. Las directas buscan directamente el patógeno en la muestra. En cambio, las pruebas indirectas buscan la consecuencia del contacto entre el patógeno y el sistema inmune. Por lo tanto, podemos buscar células, citoquinas o más comúnmente anticuerpos. Definimos como prueba serológica aquellas que utilizamos para la búsqueda de anticuerpos específicos contra un patógeno en particular. También se consideran indirectos los signos clínicos, los parámetros bioquímicos, ya que son una respuesta al organismo frente a un patógeno que desbalancea la homeostasis. Las pruebas directas o indirectas se pueden interpretar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista inmunológico, que es justo el que acabo de definir, o desde el punto de vista técnico. Este concepto lo retomaremos al final para que se comprenda mejor. Diapo 6. Las pruebas directas son aquellas, entonces, que detectan al patógeno directamente en la muestra o en algún material de procesamiento obtenido de la misma, por ejemplo, un repique de cultivo bacteriológico.
Ejemplo de estas pruebas son los métodos virológicos para el aislamiento viral, los métodos bacteriológicos para determinar la presencia de bacterias, métodos parasitológicos y micológicos que permiten evidenciar y ver directamente al patógeno. Los métodos de aislamiento bacteriológico dan cuenta de la viabilidad del patógeno y son positivos si crecen. También se consideran pruebas directas todas aquellas que determinan la presencia de material genético específico del patógeno. Estas son las pruebas moleculares, por ejemplo la PCR. Va la pregunta. ¿Qué diferencia podemos resaltar en relación a la viabilidad respecto de los métodos de cultivo bacteriológicos y moleculares? Los leo en el foro. Normalmente las pruebas directas dan resultados en escala dicotómica, o son positivos o negativos. Las pruebas indirectas son aquellas que buscan el producto de la respuesta inmune, y al ser tan específica la respuesta, se considera que el encontrar el producto del sistema inmune específico contra un patógeno significa que ese animal tuvo contacto con el mismo. También iremos viendo en los distintos videos de la Moodle qué parámetros nos dice si el contacto fue reciente o hace rato, en función del isotipo actuante y de los títulos. Las pruebas indirectas pueden dar resultados dicotómicos, positivos o negativos, en escala ordinal, cuando se expresa el título, o continua, por ejemplo, los valores continuos de OD en la prueba de ELISA o las unidades de milipolarización en FPA. No se asusten, ya lo vamos a ir explicando en cada caso. También podemos clasificar a las pruebas en cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que dan resultados dicotómicos, positivos o negativos. En cambio, las cuantitativas son aquellas pruebas que expresan un valor intermedio, valor continuos o valores ordinales. Los valores ordinales, por ejemplo, son las diluciones. Se hacen diluciones de la muestra para dar noción de concentración. Por ejemplo, noción de concentración de anticuerpos en una muestra problema. Los anticuerpos que genera el sistema inmune al tomar contacto con el patógeno, obvio. Diapo 8. Entonces, la inversa de la última dilución del suero, capaz de demostrar una reacción observable con el antígeno reactivo, se denomina título. Dicho en otras palabras, es la última dilución en la que se observa grumo, efecto citopático o color. A la siguiente dilución no se ve nada, por lo tanto, la inversa de la última dilución que da reacción es el título. Ya que estamos, recordemos qué significa muestras pareadas. Las muestras pareadas son muestras de sueros que se toman en 2 oportunidades, a la primera consulta y a las 2 o 3 semanas después. El objetivo de esta toma es ver si el título de anticuerpos varía, y si esta variación es en el orden de 3 a 4 diluciones, o para arriba o para abajo, decimos que hubo 0 conversión. ¿Qué significa esto? Que en el tiempo entre muestras hubo un aumento de la concentración de anticuerpos, sencillamente porque el microorganismo está activo, multiplicándose y haciendo daño, por lo tanto, sigue estimulando el sistema inmune. Otra forma de clasificar a las pruebas es según en qué momento de la reacción antígeno-anticuerpo se revela la unión. Así es como se clasifican, en pruebas primarias, aquellas donde la reacción se revela en la primera etapa de la reacción antígeno-anticuerpo y sí o sí se necesita un sistema revelador para evidenciar la reacción. En cambio, las pruebas secundarias son aquellas donde la reacción antígeno-anticuerpo se revela por sí sola en la segunda etapa de la reacción antígeno-anticuerpo, donde se visualiza la consecuencia de su unión. Por ejemplo, la aparición de grumos, de banda de precipitado, pero este es otro tema en otra presentación. También se pueden clasificar según se desarrollen in vitro o en un sistema vivo, in vivo, en animales o líneas celulares. Las pruebas primarias y secundarias son in vitro. En cambio, las terciarias son aquellas que se realizan en un sistema vivo, por ejemplo, seroneutralización y seroprotección. La sensibilidad analítica de una prueba es la capacidad de detectar mínimas cantidades de reactivo. En este cuadro se puede apreciar que las pruebas primarias son más sensibles que las pruebas secundarias y de similar sensibilidad que las terciarias. Diapo 10. Vamos a inmunobásica de segundo año. Recordarán cómo está constituido un antígeno tipo y un monómero de inmunoglobulina. Me quiero imaginar. Para el que no recuerda, en la Moodle del curso hay material para repaso de contenidos. Tanto el antígeno como el anticuerpo los podemos definir desde el punto de vista inmunológico del asunto. Entonces, básicamente, un antígeno está formado por 2 estructuras, la que interacciona con el sistema inmune, por ejemplo, con un anticuerpo, que se denomina epítope, y el resto que hace de soporte y mantiene la estructura antigénica, al que llamaremos carrier o soporte. Un anticuerpo es bifuncional desde el punto de vista inmunológico. Tiene una zona de unión o reconocimiento del antígeno
la región variable y su región hipervariable, puntualmente donde hay reconocimiento a nivel molecular. Y por otro lado, una región que va a ser reconocida por los efectores de la respuesta inmune, o región FC. Los efectores del sistema inmune pueden ser el sistema del complemento, células efectoras como los linfocitos T citotóxicos, las NK y los macrófagos, entre otras. Gracias a las características funcionales de estos elementos, se puede dar la unión antígeno-anticuerpo en dos etapas. La primaria, donde el epítope y la región hipervariable se reconocen complementarias desde el punto de vista de la composición química y la estructura espacial, generando una unión no covalente entre ellos. Las fuerzas que median esta unión son fuerzas intermoleculares como los puentes de hidrógenos, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas electrostáticas, y esta unión queda conformada como el inmunocomplejo antígeno-anticuerpo. Seguidamente se desencadenan eventos de agregación y dan inicio a la etapa secundaria. Esta etapa está condicionada por varios factores, como la temperatura, la agitación, el tiempo, el pH, entre otros. Pero veamos qué es lo que sucede en la etapa secundaria. Diapo 11. En la etapa secundaria los inmunocomplejos se van agregando y se va formando el entramado de Marran, ya que los anticuerpos son bifuncionales en su unidad como monómeros. Estos presentan dos Fab o región de unión al antígeno, por lo tanto pueden unirse a los mismos epítopes pero en antígenos distintos. Y a medida que se van agregando, expulsan el agua que queda entre ellos y se acoplan cada vez más, hasta que el peso de los agregados vencen las fuerzas que los mantienen en suspensión y se hacen visibles como bandas de precipitado o como grumos en una aglutinación. Listo, hasta acá un corto repaso para ponernos al día y para poder avanzar. Diapo 12. Aunque las pruebas diagnósticas ya las conocen del curso de inmunobásica, vamos a empezar a profundizar. ¿Por qué se llaman pruebas primarias? Como dijimos hoy, hace referencia en qué etapa de la unión antígeno-anticuerpo se visualiza la reacción. Por lo tanto, en estas pruebas solo se da la etapa primaria de la unión antígeno-anticuerpo. Y para poder revelarlas o hacerlas visibles de alguna manera, se utiliza un sistema revelador. Veamos de qué se trata. Todas las pruebas diagnósticas tienen elementos que podemos denominar genéricamente. Algunos son elementos o pasos propios de las pruebas primarias. Un elemento es la muestra problema. El otro elemento es el soporte, que es el continente, donde se da la reacción. Para una inmunofluorescencia es un portaobjeto, porque el equipo de lectura es un microscopio, pero de fluorescencia. En cambio, el soporte para una ELISA es una policubeta. El conjugado es el reactivo estrella de las pruebas primarias. Y en las próximas diapos explicaremos bien qué es y cómo se obtiene. Según la prueba, tiene un equipo de lectura para revelar la reacción. También tiene pasos comunes: incubación, lavados, revelados. Los pasos son siempre los mismos. La incubación es la etapa que permite, gracias a la temperatura y tiempo óptimo, que los antígenos y los anticuerpos específicos se unan formando inmunocomplejos. Los pasos de lavado son importantísimos también, ya que el suero, como ya saben, es policlonal, y en un animal que son sistemáticamente vacunados contra varios microorganismos varias veces al año, contienen títulos de distintas especificidades. Por ejemplo, una vaca va a tener como mínimo anticuerpos vacunales contra brucela, aftosa, carbunco y contra cualquier otro microorganismo contra el cual se lo haya vacunado o haya tomado contacto en forma natural. Por lo tanto, los lavados eliminan los anticuerpos que no se hayan unido al antígeno, ya sea por ser específicos para otros microorganismos o del mismo pero en exceso. Entonces, si lavamos de menos, podemos tener falsos positivos, y si lavamos de más, podemos tener falsos negativos. Los elementos y los pasos varían según el tipo de prueba. Por ejemplo, como ya vimos, las pruebas directas buscan antígeno en la muestra. Normalmente los microorganismos tienen tropismo por un órgano. Por lo tanto, si buscamos un microorganismo que afecta al tracto respiratorio, las muestras serán o un hisopado nasal o un lavado traqueobronquial. En el caso de una afección gastrointestinal, la muestra podrá ser materia fecal. En cambio, en una prueba indirecta, buscamos la presencia de anticuerpos. Por consiguiente, la muestra por excelencia va a ser el suero o el plasma. Me imagino que saben la diferencia, ¿no? En cualquier otro líquido biológico que lo contengan también, como ejemplo, leche o líquido cefalorraquídeo. Acá podemos ver el esquema de una prueba directa y una indirecta. En ambas pruebas, como en este caso estamos tratando de explicar pruebas primarias, todas las pruebas primarias necesitan un conjugado para revelar la unión antígeno-anticuerpo.
Para las pruebas directas se utiliza un conjugado antiantígeno. En cambio, para las pruebas indirectas, donde la incógnita es un anticuerpo, el conjugado es un anticuerpo antiinmunoglobulina. Pero para poder entender mejor, en un par de diapos más, vamos a explicar qué y cómo se obtiene un conjugado. Diapo 14. Las pruebas primarias son, por excelencia, el ELISA o enzima inmunoensayo en inglés y la inmunofluorescencia. Pero también se le suma el Western blot, la fluorescencia polarizada o FPA, y esta última viene reemplazando las pruebas lentas para brucelosis. El RIA o radioinmunensayo, que se usa mucho en humana para la determinación de hormonas o drogas, y otras pruebas primarias más sofisticadas como la citometría de flujo o el MAC, Magnetic Activated Cell Sorting, que como no son utilizadas de rutina en veterinaria no las vamos a explicar en esta clase. Se usan más en humana o en investigación. Diapo 15. Retomemos el tema conjugado. Empecemos por definirlo. Hay una definición genérica que dice, un conjugado son dos elementos unidos, básico. Se conjugan dos cosas, en este caso un anticuerpo que reconoce algo específico que buscamos y una sustancia marcadora que será la responsable de hacer visible esa unión. Entonces, un conjugado es sencillamente un anticuerpo marcado. Veamos cómo se produce un conjugado por una prueba indirecta, para la cual el conjugado, como dijimos, es una inmunoglobulina anti-anticuerpo. Si nos ponemos más específicos, va a ser un anticuerpo anti-isotipo, anti-inmunoglobulina G, anti-inmunoglobulina M o cualquier otro isotipo. Pero también es antiespecie, anti-G de bovino, por ejemplo, anti-perro, anti-cerdo, la especie del origen de la muestra. ¿Cómo se consigue? Bueno, el primer paso es la obtención de un suero de un bovino, por ejemplo, de donde se purifican las inmunoglobulinas G. Una vez que tenemos este concentrado puro de inmunoglobulina G de bovino, al inocularlo en un animal de laboratorio, por ejemplo, conejo, estas inmunoglobulinas de bovino son reconocidas como no propias por el conejo y luego de varias inoculaciones obtendremos un suero con alto título de anticuerpos anti-inmunoglobulina G de bovino, o sea, antiisotipo, anti-G y antiespecie específico, o sea, antibovino. Este suero también contiene proteínas séricas propias del conejo, que no nos interesan. Por lo tanto, el siguiente paso es quedarnos solo con la inmunoglobulina G. Y luego de un protocolo de hiperinmunización serán más del 99%. Entonces, lo que se obtiene es un concentrado purificado de anticuerpos anti-G de bovino. Ya conseguimos uno de los elementos del conjugado. ¿Qué falta? Exacto, falta marcarlo. Si esta inmunoglobulina es destinada para una ELISA, será marcado con una enzima. En cambio, si es para una inmunofluorescencia, será marcado con un fluorocromo, por ejemplo el FIT-C, y tiosanato de fluoresceína. Entonces, el conjugado para una prueba directa es una inmunoglobulina anti-antígeno marcada. Es un reactivo de los que llamamos conocidos. Y un conjugado para una prueba indirecta es una inmunoglobulina anti-isotipo anti-especie marcado. Por último, los conjugados no son sueros hiperinmunes, provienen de ellos, pero son un concentrado de inmunoglobulinas marcadas. A ver quién se anima a explicarme, sin hacer trampa ni googlear, cómo se obtiene un conjugado para una prueba directa. Lo leo por el foro. Diapo 16. Ya obtuvimos nuestro conjugado. Normalmente se compran. Un conjugado antiisotipo, antiespecie, se puede usar en varias pruebas indirectas para distintos patógenos pero que afectan al mismo hospedador. Por ejemplo, no llega un suero de bovino con indicación de diagnóstico para un virus X y para un parásito y una bacteria, cualquiera que sean, pero todas afectan al mismo bovino. Y para todas tenemos una prueba de inmunofluorescencia indirecta puesta a punto con el mismo conjugado, ya que el conjugado no le importa qué antígeno está siendo reconocido por el anticuerpo problema, solo le importa que hay un anticuerpo y lo reconoce. ¿Qué reconoce? Reconoce el FC, la secuencia de aminoácidos que conforman un epítope que indica que esa inmunoglobulina es G y es de bovino. Recuerden que el suero es policlonal, por lo tanto va a contener infinidad de distintas inmunoglobulinas y de distintas especificidades, anti todas las vacunas, por ejemplo, como ya dijimos. Entonces, ¿puede un mismo conjugado identificar muchas especies a la vez? Un conjugado anti-inmunoglobulina G de bovino ¿puede reconocer anticuerpos de otros rumiantes, de pequeños animales o equinos, o cualquier otro animal distinto al bovino? No y siempre no, porque es específico de especie.
Espero que haya quedado claro y si no, respondo dudas en el foro. Recuerden de poner mi nombre antes de la pregunta, así los puedo identificar más rápidamente. Diapo 17. Ya hablamos de generalidades. Y para ver fundamentos y pasos de inmunofluorescencia Elise-Westerblot, en la Moodle hay distinto material audiovisual y texto para que vean y lean y recuperen contenidos de años anteriores. En la clase sincrónica correspondiente a la APO 1 podrán evacuar dudas preguntando en el caso de ser necesario. Pero les recomiendo que antes de continuar con esta clase se aseguren de haber leído o visto el material sobre ELISA o inmunofluorescencia colgado en la Moodle. Si no, va a ser muy difícil que entiendan las pruebas que se van a desarrollar a continuación. Diapo 18. El FPA, que por su sigla en inglés es el ensayo de fluorescencia polarizada, es una prueba que se utiliza mucho en el diagnóstico de brucelosis, lo que justifica su explicación detallada. El fundamento de toda prueba inmunodiagnóstica siempre es la capacidad que tienen los anticuerpos de reconocer una secuencia específica en un antígeno dado. Así es como con un anticuerpo podemos discriminar o identificar perfectamente un antígeno de otro. Como es una prueba primaria, debe utilizarse un conjugado para revelar la unión en la etapa primaria. El fluorocromo del conjugado es excitado por la luz ultravioleta, generando una excitación de una longitud de onda tal, capaz de ser medida por una máquina o, en el caso de inmunofluorescencia, vista por un operador a través de un microscopio de fluorescencia. En el FPA pasan algunas cosas distintas. Por ejemplo, el conjugado no está formado por un anticuerpo antiinmunoglobulina. El que está marcado es el antígeno directamente, con un fluorocromo, normalmente isotiocenato de fluoresceína. El antígeno, que es el reactivo conocido, es un derivado del lipopolisacárido y es muy pequeño, alrededor de 22 kilodaltons, por lo tanto soluble y queda en suspensión, y esta característica es la que hace el fundamento, ya que en suspensión tiene la capacidad de rotar libremente en solución, y lo que mide el FPA es la diferencia de rotación entre un antígeno marcado, solo y libre, y un antígeno marcado unido a un anticuerpo. Este inmunocomplejo representa una estructura más pesada, por lo tanto, rota más lento. Una pequeña molécula en suspensión rotará aleatoriamente a una velocidad rápida, resultando en la despolarización de la luz emitida, mientras que una molécula compleja más grande, por ejemplo, un antígeno con 1 o 2 inmunoglobulina G o una inmunoglobulina M, girará más lentamente y despolarizará la luz a un ritmo reducido. Esta diferencia entre un antígeno marcado solo y un antígeno marcado conjugado conformando un inmunocomplejo, esta diferencia es lo que mide esta prueba. Diapo 19. Bueno, no desesperen. Escuchen varias veces la diapo anterior. Igual es fácil. Un antígeno chiquito marcado de bajo peso molecular, soluble y en suspensión, rota rápidamente y libremente. Si el suero de la muestra problema contiene anticuerpos específicos contra este antígeno marcado y se unen, dos elementos pesan más que uno, por lo tanto, cuando se constituye un inmunocomplejo, al ser más pesado, rotará más lentamente. Y esa diferencia es la que mide el lector de FPA, que emite un valor y podemos inferir que hubo unión antígeno-anticuerpo. La presencia de anticuerpos siempre indica que ese animal tuvo contacto con el patógeno, y en este caso con Brucella abortus u otra Brucella lisa. ¿Ahora sí se entendió? Diapo 20. Resumiendo, el antígeno marcado que se utiliza para la prueba del FPA es una secuencia de subunidades glicosidadas de la cadena O del lipopolisacárido, homopolímero de monopiranosilo. Este antígeno se realiza mediante protocolo ya estudiado, la hidrólisis en medio ácido a altas temperaturas de la cadena O, que resulta en una suspensión de cortas cadenas de unidades glicosílicas de 22 kilodaltons. Estas son conjugadas o marcadas con FITC o isotiocenato de fluoresceína. Y listo el antígeno. Diapo 21. Veamos el protocolo de la prueba. Es muy sencillo, ya que solo es un paso de incubación y uno de lectura. La muestra puede ser suero o sangre entera. La misma se diluye en una solución buffer, se homogeniza, con esta dilución se calibra el lector de luz polarizada. Luego se agrega el reactivo diagnóstico, que es el antígeno marcado. Se homogeniza, se incuba a temperatura ambiente, por lo menos 2 minutos y se lee. Así de fácil. Pero veamos qué pasa dentro del tubo y cómo lo detecta el lector de luz polarizada. Diapo 22.
En un conjugado, el fluorocromo absorbe la energía de la luz de una longitud de onda de 490 nanómetros y libera esta energía a una longitud de onda superior, 520 nanómetros, como luz fluorescente, visible para el ojo humano. Esto es lo que sucede en la inmunofluorescencia, donde se puede observar fluorescencia y forma o ubicación en la célula al verlo con un microscopio de fluorescencia. En el caso de la FPA, el lector de luz polarizada contiene un filtro por el cual pasan los haces de luz, sobre todo cuando está polarizada. Como dijimos, el antígeno marcado es muy pequeño, soluble y en solución rota a gran velocidad. Si en un tiempo dado el lector lee, se puede ver como el haz de luz que emite el conjugado no está polarizado, porque lo emite mientras está rotando. Por lo tanto, el lector detecta bajos niveles de luz polarizada. Diapo 23. En esta imagen podemos ver que cuando el antígeno marcado es reconocido por un anticuerpo específico, se forma un inmunocomplejo, que por su peso rota mucho más lento, permitiendo que se polarice la luz emitida, y ésta sea capaz de ser captada por el detector de luz fluorescente. Esto es traducido a una unidad de medida que en la prueba de FPA se llama unidades de milipolarización, que dan cuenta de cuán polarizada está la luz en un lapso de tiempo dado. Diapo 24. Resumiendo, el FPA, por todo lo que vimos hasta ahora, es una prueba primaria, indirecta y rápida. Es de alta sensibilidad y especificidad, y ustedes saben que para la brucelosis la prueba de referencia por excelencia es la fijación de complemento. Hay muchos trabajos de comparación de pruebas, y acá podemos ver dos, donde aparecen tablas de comparación y podemos dar cuenta que el FPA es una de las pruebas más sensibles y específicas para el diagnóstico de brucelosis. Pregunta: ¿esta prueba se puede utilizar para el diagnóstico de brucelosis en cualquier especie? Por ejemplo, ¿se podría usar para determinar anticuerpos específicos contra brucela en tortugas o en zorros o en mulitas? Justifique su respuesta y los leo por el foro. Es una prueba estable, ya que presenta solo un reactivo, el antígeno conjugado. Un solo paso, un solo reactivo, distintas muestras como suero, plasma, sangre entera, leche. Es una prueba que se puede hacer a campo o a laboratorio. Como ven, tiene unas cuantas ventajas, pero la mayor es su sensibilidad y especificidad, que por estas características y por los niveles actuales de prevalencia de brucelosis, es una prueba confirmatoria que va reemplazando de a poco a las pruebas lentas, las clásicas RAI y 2-mercaptoetanol. Diapo 25. Para poder continuar con la clase es fundamental que vean los videos relacionados a generalidades de ELISA. De esta manera podrán comprender las pruebas que veremos a continuación: ELISA de competencia y captura. Respiren hondo, abran sus mentes, el ELISA de competencia tiene su complejidad. Diapo 26. La prueba de ELISA o enzima inmunoensayo data de la década del 70, prueba que por ser muy versátil está ampliamente difundida para el diagnóstico, no solo de anticuerpos y antígenos, sino también para drogas, hormonas, fármacos, entre otras sustancias. Estos ensayos se apoyan en tres características biológicas fundamentales: la extraordinaria especificidad de los anticuerpos para reconocer y unirse a un antígeno dado, el clásico de todas las pruebas de inmunodiagnóstico, la alta especificidad de las enzimas y su elevado poder catalítico, lo que genera una amplificación de la detección. Si se acuerdan de bioquímica y la cinética de la reacción enzima-sustrato, lo van a entender. Como dijimos, es una prueba primaria, por lo tanto necesita de un conjugado, en este caso un anticuerpo marcado con una enzima, y a diferencia de la inmunofluorescencia, necesitamos aparte de un sistema revelador, que consiste en el sustrato para la enzima y un cromógeno, que cambiará de color para que la reacción sea detectable y medible. Hay muchos tipos de ELISA, directos e indirectos, según detecte antígeno o anticuerpo, de captura y de competencia, que son los que vamos a detallar a continuación. También existe la ELISA de fase líquida, una prueba fundamental para aftosa. Diapo 27. Para explicar el ELISA de captura, repasemos los pasos del ELISA directo. Recuerden que la muestra problema contiene el antígeno desconocido, el analito a determinar. El soporte en la prueba de ELISA es siempre una policubeta, compuesta por 96 pocillos, como en este gráfico donde se grafica un pocillo. Primer paso. Se absorbe la muestra, se bloquea y se lava. Si existe antígeno problema en la muestra, quedará absorbido a la placa de ELISA. Y para revelar su presencia necesitamos de un conjugado, antiantígeno marcado con una enzima. Se incuba a un tiempo y a temperatura determinada que favorezca esa unión. Terminado el tiempo de incubación, se procede a lavar para eliminar el excedente de conjugado. Ahí ya tenemos la unión antígeno-anticuerpo y hay que ponerla en evidencia.
Se agrega el sistema revelador, compuesto por el sustrato de la enzima y el cromógeno, y que si la muestra contiene el antígeno y este reconocido por el conjugado, la enzima reconocerá su sustrato, generará un producto que modificará de alguna manera el cromógeno que pondrá en evidencia la unión generando color. Este color será leído en unidades de densidad óptica, que se obtendrá un número que da cuenta de la intensidad de color. A más antígeno, más conjugado queda fijado, más color se obtendrá, más alto el valor de densidad óptica. Por lo tanto, es directamente proporcional. Diapo 28. El ELISA de captura puede ser un ELISA directo si la incógnita sigue siendo un antígeno, pero este antígeno, por ejemplo, puede ser una citoquina o un analito que esté en una suspensión con otras macromoléculas y quizás en bajas concentraciones y que no dé buenos resultados si absorbemos la mezcla a una placa de ELISA como muestra problema. Este es el caso del ELISA para determinar presencia de una citoquina en un sobrenadante de cultivo celular. Por ejemplo, existe un ELISA comercial para interferón gamma que se utiliza como estrategia de diagnóstico de tuberculosis bovina. Ya saben que las pruebas serológicas no son útiles para el diagnóstico de TBC, ya que es una infección que desencadena una fuerte reacción celular mucho antes que aparezcan los anticuerpos en sangre. De hecho, la respuesta celular es lo que se mide en la prueba de tuberculina. ¿Se acuerdan? Cuando el Mycobacterium toma contacto con el sistema inmune, este activa sus mejores células para la ocasión. En este caso, cuando se enfrenta a un microorganismo de vida intracelular, las células fundamentales son todas aquellas productoras de interferón gamma, citoquina involucrada en potenciar la actividad citotóxica de células como los macrófagos, las NK o los linfocitos T citotóxicos, entre otras funciones que tiene interferón gamma que no vienen al caso de detallar ahora. En este contexto, el sistema inmune polariza la respuesta hacia una respuesta celular citotóxica. Esto hace que una de las poblaciones de gran eficacia en este contexto sean los linfocitos T CD4-TH1, que entre otras citoquinas producen grandes cantidades de interferón gamma. Estas células, si se acuerdan, solo se activan si su receptor TCR es capaz de reconocer a su péptido específico. Todo esto es repaso de inmunobásica. Este ELISA está diseñado para determinar presencia de interferón gamma, pero como las citoquinas no alcanzan concentraciones en sangre lo suficientemente elevadas como para ser detectadas en una muestra sérica con ninguna prueba conocida, lo que se hace es ir a buscar las células productoras de interferón gamma. Entonces, el primer paso es extracción de sangre. El segundo paso es cultivar el cultivo celular de esa sangre en presencia de PPD. Durante el tiempo de cultivo, aquellos linfocitos TCD4 colaboradores de la subpoblación TH1 que hayan tomado contacto con su antígeno lo volverán a reconocer en la PPD, se activarán y producirán gran cantidad de interferón gamma y quedará en suspensión en el medio de cultivo. Este sobrenadante en medio de cultivo es la muestra para realizar el ELISA de captura, que consiste en el siguiente gráfico. Diapo 29. Como el sobrenadante es una mezcla de citoquinas y otras sustancias, y nosotros queremos solo detectar interferón gamma, se diseñó un ELISA con un anticuerpo de captura, se llama así al anticuerpo monoclonal antiinterferón gamma absorbido a la placa. De esta manera aumentamos la sensibilidad de la prueba. Así es como viene la placa, con el anticuerpo monoclonal de captura absorbido. Por lo tanto, el primer paso es añadir el sobrenadante del cultivo de la sangre problema. Este sobrenadante es una mezcla de macromoléculas de todo tipo, citoquinas varias y otras proteínas, pero solo quedará fijado el interferón gamma al anticuerpo antiinterferón gamma. ¿Cómo pasa esto? En el segundo paso, durante el periodo de incubación. El tercer paso es el lavado, importantísimo para eliminar el excedente de citoquina y demás macromoléculas que no interesan. El cuarto paso es agregar el conjugado, otro anticuerpo monoclonal antiinterferón gamma que reconoce otro péptido antigénico de la molécula. El anticuerpo está marcado con una enzima. También durante el quinto paso, la segunda incubación, el conjugado se unirá específicamente a la citoquina capturada o fijada a la placa por el anticuerpo de captura. El sexto paso es el lavado, para eliminar el exceso de conjugado, aquel que no se haya fijado al antígeno. El séptimo paso es agregar el sistema revelador, el sustrato de la enzima y el cromógeno, que si el interferón gamma estuvo presente en la muestra, dará color, cuya intensidad será proporcional a la concentración del antígeno.
Por último, la placa se lleva al lector de ELISA, un espectrofotómetro, que medirá la intensidad de color y lo expresará en densidades ópticas. Si la muestra es negativa, o sea, no, en el cultivo no hubo interferón gamma, no habrá cambio de color. Diapo 30. En esta imagen se grafica un ELISA indirecto. Como vieron en los videos compartidos en la Moodle, esta prueba es indirecta ya que busca determinar la presencia de anticuerpos específicos en un suero problema. Por ejemplo, existe un ELISA desarrollado por la Facultad de Tandil donde la proteína recombinante P24 de leucosis bovina es absorbida en la placa por medio de un anticuerpo anti-P24. Como vieron en el video que les comenté, los antígenos pueden ser absorbidos directamente de la placa o, como en el caso de este ELISA de captura, se absorbe por medio de un anticuerpo. Por lo tanto, el gráfico del ELISA indirecto de captura sería así. La placa está sensibilizada con un anticuerpo anti-P24 más el antígeno. Y después los pasos son los mismos para cualquier ELISA indirecto estándar. Se agrega el suero problema, que si tiene anticuerpos específicos anti-P24 se unirá al antígeno, y luego el conjugado más el sistema revelador y por último la lectura. Así de fácil. Hasta acá entonces explicamos ELISA de captura directo para determinar presencia de citoquinas y este último ELISA indirecto de captura para el diagnóstico de leucosis bovina. Diapo 31. Ahora sí vamos a tratar de explicar una de las pruebas más complejas de entender, así que les pido atención. El ELISA de competencia es una prueba primaria que determina la presencia de anticuerpos, pero no evidenciando su presencia en la reacción, sino que el sistema conocido es desplazado por los anticuerpos problema y al contrario que en las demás pruebas, si no da color, es positivo. ¿Pero qué dice? Estarán pensando. Bueno, veamos en qué consiste. Los libros la definen como una ELISA de competición, o inhibición o bloqueo, cuando el ensayo cuantifica un reactante por medio de su habilidad de interferir con un sistema establecido y pretitulado. El ejemplo que vamos a ver es la prueba de ELISA de competencia para el diagnóstico de brucelosis bovina y otras brucelas lisas. Es una prueba muy sensible porque al estar cuantificado el sistema conocido, es la única cuantitativa realmente, porque puede dar resultados en miligramos por mililitro. Las otras pruebas indirectas dan un título, por ejemplo un en 100, que no es una cantidad, sino que da noción de cantidad. Una ventaja es que esta prueba puede ser utilizada para el diagnóstico de distintas especies con el mismo reactivo. Diapo 32. La prueba de ELISA de competencia contiene un antígeno conocido, fracción del lipopolisacárido, y también cuenta con un sistema conocido, compuesto por un anticuerpo monoclonal, llamado M84LPS, que reconoce una fracción del lipopolisacárido de la Brucella abortus. También cuenta con un conjugado anticuerpo monoclonal marcado con una enzima. Este sistema conocido, antígeno, anticuerpo monoclonal, conjugado antimonoclonal, está medido y cuantificado en miligramos por mililitro. Recuerden que los anticuerpos monoclonales son de origen ratón, por lo tanto un conjugado contra este tipo de anticuerpos es, en su definición genérica, anti-isotipo antiespecie, o sea, anti-inmunoglobulina G de ratón. El reactivo desconocido es el suero problema. Recuerden que la infección genera una fuerte respuesta humoral. Si este suero problema contiene anticuerpos específicos contra el LPS Brucella, esa cantidad de anticuerpos compiten con los anticuerpos monoclonales por el antígeno. Los anticuerpos séricos desplazan a los anticuerpos monoclonales y terminan fijándose al antígeno. Cuando se agrega el conjugado antimonoclonal, no puede reconocer a los anticuerpos problema, por lo tanto, cuando agregamos el sistema revelador, no hay reacción. Y de acá es que no hay color cuando la muestra es positiva. En la siguiente diapo vamos a explicarlo con un gráfico animado para que se entienda mejor. Pero ahora quiero que analicemos el prospecto del ELISA de competencia con el objetivo de analizar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Esta prueba, el ELISA de competencia, diferencia entre anticuerpos vacunales y de infección? ¿Determina solo anticuerpos de infección? Esta marca dice en el primer párrafo de la ficha técnica lo siguiente: que el ELISA de competencia, o el CELISA, es un ensayo multiespecie ideal para su uso en situaciones de baja y alta prevalencia en brucelosis y para confirmar resultados de la prueba de detección de rebaño. En esta primera oración estaría diciendo que sería una buena prueba para reemplazar Rátidos Mercator. Y continúa. El ensayo es capaz de diferenciar entre anticuerpos de vacunación, cepa 19, y los que resultan de la infección de Brucella. Esto es un beneficio genial para programas de control.
¿Qué entienden por esto? ¿Que la prueba diferencia entre anticuerpos de infección y vacunales? ¿En qué situación los diferencia? ¿En una mezcla suero con ambos anticuerpos en animales vacunados recientemente e infectados? Un poco más abajo de esta frase aparece el cuadro. Buah, parecen esquizofrénicos los que redactan esta ficha o los puede más el marketing, la verdad que no sé. Este cuadro nos muestra que la prueba no es capaz de diferenciar anticuerpos vacunales, ya que, como ven, la prueba da positiva hasta el día 90 posvacunación. Entonces, ¿por qué dicen que diferencia anticuerpos vacunales de infección? ¿A qué se refiere concretamente? ¿Y por qué miden respuesta humoral hasta el día 240? Esta es una pregunta para pensarla bien, teniendo en cuenta otros factores más allá de la respuesta inmune. La misma pregunta cabe para las otras dos pruebas como el FPA y el ELISA indirecto, cuyas curvas a anticuerpos vacunales son estas. En definitiva, lo que debe quedar en claro es que ninguna de estas pruebas es capaz de discriminar anticuerpos vacunales de infección. Estas curvas y la tabla lo expresan claramente. Entonces repito la pregunta, ¿por qué dicen que sí discrimina? ¿Con qué tiene que ver esta afirmación? Bueno, espero la respuesta en el foro. Escriban, doctora Larsen, la pregunta y la respuesta, así me ubico bien de qué estamos hablando. Diapo 33. Bueno, ahora vemos cómo funciona este ELISA y por qué se llama de competencia. Se denomina así porque el anticuerpo monoclonal compite por el antígeno con los anticuerpos de la muestra. La placa viene sensibilizada con el antígeno y bloqueada. ¿Se acuerdan para qué sirve bloquear después de sensibilizar una placa? Para entender deberán ver el video de ELISA Generalidades. Continuemos. En el primer paso se añade la muestra problema, por ejemplo suero, y también se agrega el anticuerpo monoclonal. Y se dejan incubando. En este paso de incubación es el momento donde el anticuerpo de la muestra y el anticuerpo monoclonal compiten por el antígeno para unirse con él. Si la muestra no tiene anticuerpos y tiene muy poquitísimos, quizás inespecíficos, pasa esto que está graficado. La mayoría de los anticuerpos monoclonales se unirán al antígeno libre. Al lavar, se elimina el exceso de lo que haya quedado sin unirse. El tercer paso es agregar el conjugado, que como dijimos es antirratón. Por lo tanto, durante la incubación tendrá tiempo y temperatura óptima para unirse específicamente el anticuerpo monoclonal presente. Este sistema es totalmente conocido, sabemos qué va a pasar porque los dos reactivos son parte del kit. Luego de lavar se agrega el sistema revelador, sustrato y cromógeno, que como el anticuerpo monoclonal no fue desplazado por los anticuerpos problema, habrá color, que se determinará durante la lectura en un espectrofotómetro, dando densidades ópticas. Por lo tanto, cuando la muestra es negativa, el ELISA de competencia da color, porque lo que estamos revelando es la presencia del sistema conocido, anticuerpo monoclonal conjugado antimonoclonal. Pero para entender un poco más, veamos un ejemplo de ELISA de competencia positivo. Diapo 34. Es muy sencillo. En un suero positivo de un animal infectado hay tanta cantidad de anticuerpos anti-Brucela que desplazan totalmente el anticuerpo monoclonal que es eliminado de la placa en el paso del lavado. Por lo tanto, cuando se agrega el conjugado antirratón no encuentra a qué unirse y en el siguiente paso de lavado el conjugado también es eliminado. Cuando agregamos el sistema revelador, el sustrato no encuentra la enzima porque el conjugado fue eliminado en el lavado anterior. Por lo tanto, no hay cambio de color del cromógeno. Y acá cobra sentido la definición tan rebuscada que vimos al principio, que decía: en el ELISA de competencia se cuantifica un reactante por medio de su habilidad de interferir con un sistema establecido y pretitulado. Entonces, cuando un suero contiene anticuerpos específicos contra Brucela, el anticuerpo monoclonal es desplazado y el sistema establecido y pretitulado no genera color. ¿Ahora se entendió? Bueno, en cualquier caso queda la instancia de la clase presencial para despejar dudas. Espero que les haya servido. Nos leemos en el foro, por ahí nos vemos en algún Zoom. Saludos y cuídense. Pero ojo, que hay un postcrédito, Les dejo una diapo más. Qué pesada. Diapo 35. En una de las primeras diapos donde definíamos y clasificábamos las pruebas, les comenté lo siguiente. Las pruebas directas o indirectas se pueden interpretar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista inmunológico, uno busca antígenos en una muestra problema y la otra busca anticuerpos. O desde el punto de vista técnico.
Bueno, ahora creo que van a poder comprender sin confundirse. En todo caso, si no queda claro, lo charlamos en la clase sincrónica. Una prueba directa desde el punto de vista inmunológico, o sea, aquella que busca antígenos en una muestra problema, desde el punto de vista técnico puede ser directa o indirecta. Y esta clasificación está relacionada con los pasos que están determinados por los reactivos conocidos que se utilizan. Veamos una prueba directa desde el punto de vista inmunológico y directa desde el punto de vista técnico. Es la que ya describimos, presenta un solo paso, ya que contamos con un conjugado antiantígeno. Pero a veces no hay conjugados comerciales disponibles y quizás si estamos frente a una investigación o de una enfermedad no muy conocida ni de relevancia epidemiológica, es muy raro que exista un conjugado antiantígeno. O por ahí sí existen, pero son muy carísimos y no tenemos acceso o por alguna razón no se justifica comprarlo. Puede incidir muchas variables. Tenemos una muestra problema que teóricamente tiene el antígeno problema que buscamos. ¿Cuál sería la solución cuando no se dispone del conjugado antiantígeno? Bueno, por ahí tenemos un suero positivo, por ejemplo, de algún animal que haya padecido la enfermedad, o contamos con el suero de algún animal de laboratorio al que le hayamos inoculado el patógeno aislado. Entonces, con cualquiera de los dos, podemos usarlos para que reconozca el antígeno. A este anticuerpo se lo denomina primario en cualquier prueba indirecta desde el punto de vista técnico. Entonces, a la muestra problema fijada en el portaobjeto agregamos este suero conocido antiantígeno. Si en la muestra problema está presente el antígeno, este anticuerpo, que no está marcado, se unirá al antígeno problema. ¿Y qué usamos para determinar la presencia de un anticuerpo en las pruebas diagnósticas? Usamos un conjugado antiisotipo antiespecie específico. Si este suero conocido antiantígeno fue producido en un animal de laboratorio, por ejemplo, un ratón, utilizaríamos un conjugado antiinmunoglobulina G de ratón marcado con fluorocromo. Y este conjugado es de los más comúnmente comercializados en el mercado, ya que es de uso corriente en investigación. Bueno, ahora sí, espero que lo hayan entendido y si no lo vemos en la clase o en el foro. Saludos, cuídense.